Saludos Super SEO. En esta ocasión voy a estarles hablando de un caso muy peculiar que me pasó hoy en la mañana sobre una penalización que me ha dado Google en un sitio web por el marcado esquema.org, es decir, por los microdatos. He estado debatiendo este caso en un grupo de WhatsApp que es full Black Hat. Todas las personas que estábamos ahí hacemos Black Hat, solamente se habla de Black Hat. Entonces lo he debatido en este grupo porque considero que es en el cual las personas tienen más conocimiento sobre penalizaciones y así es, pero es un poco raro porque nadie había tenido una penalización de este tipo. Soy el primero que conozco y que todos ellos también que conocen que ha recibido una notificación de penalización por el marcado esquema.org. Entonces este video lo hago más que todo para darte un par de consejos y para mostrarte cuál fue mi caso por si tú estás haciendo algo parecido para evitar de que a ti también te vaya a pasar lo mismo. Muy bien, la penalización la he recibido dentro de este sitio web. Es un sitio web bastante sencillo, solamente en la home y le había puesto 8 recetas. Esta web estaba monetizada con AdSense, daba por lo general al mes como $8. El mes de diciembre dio $22 porque aumentó bastante porque en diciembre todo el mundo busca recetas de ensalada de papas aquí en Latinoamérica para la cena navideña y la cena de fin de año. Y de todo eso en realidad me doy cuenta hasta ahorita que he estado revisando qué tal iba la web porque he tenido que quitar AdSense porque cuando te pasa una penalización por los buscadores lo mejor es que quites AdSense. ¿Por qué? Porque aquí te cae la notificación dentro de Search Console, también te llega un correo electrónico. Tú aquí cuando le das a abrir informe te indican que se ha detectado un problema. Bien, ellos siempre te van a decir cuál fue el problema y en qué la has cagado. En este caso me dicen que las páginas afectadas por acciones manuales incluyen menos funciones destacadas, pierden posición en los resultados de búsqueda de Google o dejan de aparecer por completo. En el caso de este sitio web no han desaparecido de los resultados de búsqueda, pero sí que han perdido todo el posicionamiento en 2 días. Si yo hago site, mi sitio web, podré notar que siguen indexadas, pero que ya no tienen los microdatos. Y esta web tenía la mayoría de las recetas ya puestas en primera página, una web relativamente nueva, tiene como 6 meses. Tenía ya las recetas puestas en primera página y la acaban de botar casi a la última página. Entonces en la última página no te va a encontrar nadie, es como que te hayan desindexado. Sí que este tipo de penalización, cuando solamente te botan a las últimas posiciones y no te desindexan, es mucho más fácil de recuperar el sitio web que si te hubieran desindexado. También afecta y llega a un punto en el que va a ser bastante difícil que lo puedas recuperar. Entonces ahí tú tendrías que decidir si vas a seguir trabajando con esta web o si la vas a redireccionar a otro sitio web o qué acción vas a tomar en este caso. Yo en este caso tomaré la acción de mandar un reclamo a Google. ¿Por qué? Porque yo ya he detectado cuál fue el problema. Ellos aquí me ponen más información, me dicen que las etiquetas estructuradas están con contenido fraudulento. En realidad no están con contenido fraudulento, sino lo que ha sucedido es que se han duplicado. ¿Por qué? Porque yo tenía instalado dos plugins que al mismo tiempo ponen el marcado esquema. Tenía instalado el plugin de WP Reshape Maker y también el plugin de Schema Pro. Bien, lo que sucede es que mediante un código en el functions PHP yo había hecho que el marcado del plugin WP Reshape Maker no lo tomara en cuenta, sino que solamente tomara en cuenta los marcados de schema.org. Lo que sucede es que hace poco WordPress actualizó a WordPress 5.0 y en la mayoría de sitios web yo puse que no se fuera a actualizar, pero en esta web como es relativamente pequeña y como no me importa tanto, entonces lo consideré como una pérdida de tiempo, lo dejé así y se actualizó a WordPress y cuando se actualizó a WordPress perdí el código del functions PHP y lo que sucede es que entonces en todas las páginas estaba dando dos resultados de esquema, es decir, si yo entraba a esta web y yo estando aquí me venía a test esquema, en los datos estructurados no me parecía así, sino que en receta me aparecían como 24 errores, me aparecían un montón de advertencias y entonces cuando esto fue hasta que ya lo revisé, ahora ya lo he corregido, entonces estaba poniendo dos tipos de datos. Imagínate, tal vez tenía en uno que el valor de puntaje era 4.4 y en el otro tenía 4.7. En uno tenía 27 votos y en el otro tenía 42 y en uno tenía unos ingredientes y en otro tenía otros ingredientes. ¿Qué sucede con esto? Que Google consideró en su momento que esto era un fraude, que yo estaba tratando tal vez de enseñarle una información a Google y escribiendo otro tipo de información en el sitio web. No fue así, en realidad lo que sucede es que fue el error, el conflicto de plugins que tuve por la actualización de WordPress 5.0 y terminó llevando a esto. Entonces aquí, ¿qué es lo que tú tienes que hacer? Tú tienes que corregir primero el sitio web. Yo en este caso ya lo hice, si yo le voy a obtener una vista previa, estaré viendo que Google ya interpreta el marcado de esquema correctamente. Tomé la decisión también de eliminar el plugin de WP Receipt Maker y quedarme solamente con Schema Pro y hacer mediante código. Entonces todas las cosas que hacía con ese plugin lo voy a hacer ahora mejor con código.
Lo bueno de esto es que me pasó en este sitio web que es relativamente pequeño, porque si me hubiera pasado en la web de recetas gratis o si me hubiera pasado en la web de recetas de mayonesa que son más grandes, entonces las pérdidas habrían sido más considerables porque he tenido que quitar AdSense. Si algún día tienes un problema con los buscadores, lo mejor que puedes hacer es irte a AdSense y entonces eliminar el sitio web, vetarlo desde allá. No solamente quitar el código en esta web, sino desde el panel de control de AdSense, eliminar el sitio web cuando ya se haya corregido, cuando ya estés recuperando tu tráfico, entonces lo vuelves a mandar a revisión. Eso es lo que hago yo, ¿por qué? Porque ya me pasó una vez que yo ya había corregido la web, la mandé y cuando la volví a mandar para una revisión, me estoy refiriendo a esto, o sea, para solicitar una revisión de la penalización que me dio el buscador, cuando yo le di a solicitar revisión, escribí todo el problema, lo que había sucedido, pues entonces ellos no solamente me rechazaron la revisión, sino que también me dejaron baneado la web para AdSense, o sea, en esa web ya no podía usar AdSense después. Entonces todo esto lo deberías de tomar en cuenta si a ti algún día te pasa. Ahora, muy bien, si algún día te pasa y necesitas solicitar una revisión, yo he tenido que solicitar revisiones por penalizaciones de los buscadores un montón de veces y los mejores consejos que te puedo dar es que siempre trates de tener una buena coartada. Digamos, en este caso yo he explicado que fue por WordPress 5.0, se actualizó, el plugin duplicó los esquemas y entonces expliqué todo lo que había sucedido, estuve enseñando URLs, puse todo lo que consideré que eran necesarios, pero en muchas ocasiones si tú estás haciendo otro tipo de cosas, digamos, en este caso a mí me ha pasado por un descuido, porque en realidad no intenté alterar los buscadores, sino que fue un descuido que se haya duplicado todo el marcado de esquema. Pero si tú estás haciendo Black Hat y todo este tipo de cosas y ya recibes una penalización, entonces sí que tendrás que inventarte mejores excusas. Mira, en ocasiones lo mejor que te puedo recomendar es que ya cuando ya no te contestan este tipo de revisiones, también puedes llamar a un número telefónico y puedes también levantar un ticket. Entonces, ya cuando llegas al último paso, que ya es consultar con un agente, con un asesor de Google, y tienes que hablar por teléfono, entonces ahí yo lo que mejor te podría recomendar, más que todo si es en AdSense, que primero trates de revisar cómo es la persona, que primero trates de ver si, cómo es el carácter de la persona, porque en ocasiones te contestan empleados que son un poco difíciles de tratar con ellos y en otras ocasiones te contestan empleados que son más accesibles. Entonces tú primero tienes que ver si estás tratando con un empleado de los cuales son accesibles o si estás tratando con un empleado de los difíciles. Luego te recomiendo de que hayas sacado todas las cosas con las cuales te puedan poner excusas en tu sitio web porque sí que lo revisan todo. Cuando tú vuelves ahorita a esta web va a llegar ya miles y miles de webs, me imagino, al día penalizadas que están solicitando nueva revisión. Van a revisar todo, van a revisar si el contenido es original, si las imágenes son originales, si corregir los problemas del esquema en este caso y van a estar revisando si la web cumple con los criterios de indexación. Entonces tienes que tener todo eso en cuenta. Y en otras ocasiones también tienes que tener en cuenta que también puedes poner excusas que tal vez no sé sean inventadas. Por ejemplo, yo en mi academia iRace.net he comprado un dominio que estaba penalizado. Antiguamente este dominio estaba penalizado, entonces ya si yo lo busco ahora ya lo está indexando. Sí te debo decir que cuando un dominio fue penalizado es bastante difícil recuperarlo. Entonces yo lo hice más que todo en realidad en este caso solamente porque es el dominio que quería. Incluso yo quería iRace.com, pero estaba muy caro, costaba $2.200 y por iRace.org tenía que hacer una oferta. Yo le hice una oferta de $220 por el dominio al dueño y me contestó que lo menos que aceptaba era $2.000. Entonces, pues tampoco. Y luego miré que iRace.net estaba disponible, pero que estaba penalizado. Y opté entonces mejor por comprar el dominio, a pesar de que estaba penalizado. En ese caso no aparecían los motores de búsqueda. Y lo corregí de una manera bastante sencilla. En realidad, solamente contacté con el personal de Google y le indiqué que había comprado un dominio penalizado, pero en este caso recurrí a otro tipo de técnicas. Más o menos les mandé un mensaje, creo, diciéndoles como que había gastado los únicos $10 que tenía comprando el dominio en namechip.com y que ellos no me habían indicado que estaba penalizado. Esto es porque es como hacerse pasar por bobo uno, ¿cómo decírtelo así?, por inocente. Y entonces luego de eso les puse un montón de caritas llorando, me acuerdo, y les puse que eran los únicos $10 que tenía, que había comprado en la web y que luego de estar viendo unos cursos en YouTube y me puse a buscar cursos de Elementor, de todo este tipo de cosas, de Divi, me acuerdo, primero estaba puesto con Divi, ahora este es Elementor, es un WordPress. Y me puse a preguntarles y pues entonces me puse a ponerles todas las URL ahí de un montón de cursos. Yo lo ponía en YouTube, cursos de Elementor Pro. Ni siquiera miraba el curso, sino que solo le ponía la URL. Ellos tampoco se iban a estar todo un día viendo un curso para ver qué era lo que había hecho.
y les puse que cómo podía yo recuperar el sitio web. Nunca me contestaron, pero como a las 3 semanas me cayó una notificación al correo electrónico de que Google Search Console me indicaba de que ya se habían empezado a registrar resultados de búsqueda dentro del sitio web de iRace.net, y luego miré y en efecto ya me estaban indexando la web. Entonces en muchas ocasiones con solamente solicitar la revisión pues te pasa. Te explico esto porque hay personas que tal vez su sitio web no ha despegado porque compraron un dominio penalizado, un dominio que tenía enlaces tóxicos, y pueda que en un futuro entonces les toque solicitar una revisión manual de su sitio web, como en este caso estoy haciendo yo, hacer una acción manual, solicitar una nueva revisión. Pero antes de que tú vayas a solicitar esa nueva revisión, muy importante que veas a cuántas páginas afecta. En este caso me dice a mí que está afectando a todas las páginas, y tienes que leer en la descripción toda la información que te da. Le das clic aquí a más información y te estará apareciendo un informe entonces de todos los problemas que puedes tener, pero en este caso a mí me están diciendo que la penalización llega por esto, por las etiquetas estructuradas con contenido fraudulento. Entonces nos indican que Google ha detectado que es posible que alguna de tus páginas utilicen técnicas no admitidas en nuestras directrices sobre los datos estructurados, como marcar contenido que los usuarios no pueden ver, marcar contenido irrelevante o engañoso u otros comportamientos manipuladores. Esto era lo que te estaba explicando. En ningún momento yo he puesto contenido que esté intentando manipular los buscadores o que sea engañoso, sino que lo que sucede es que se duplicaron los plugins, se duplicó la información, y entonces en el plugin de Schema Pro yo ya tenía configuradas ciertas cosas que fueran ya directas para todas las recetas para ahorrar tiempo, que es lo que hago en los otros sitios web y nunca he tenido ningún problema. Pero en este caso en la actualización perdí el código que tenía del otro plugin, y entonces empezó a poner también los datos estructurados que el otro plugin creía, y pues entonces hizo un solo relajo y Google lo interpretó como que era un comportamiento que estaba intentando engañar al buscador. Luego de que tú ya sabes el motivo por el cual te han penalizado, entonces tienes que leer las acciones recomendadas que te dan. En este caso me dicen que me asegure que las etiquetas del sitio web cumplen con las directrices sobre los datos estructurados, que fue lo que hicimos al inicio del video, viendo qué tal nos salía el test de esquema y que vimos que nos salía correcto. Entonces nos dicen que tenemos que actualizar el etiquetado o eliminar las etiquetas que infrinjan las directrices. Para esto lo mejor es que limpies la caché de tu sitio web. Luego, cuando hayas hecho estos cambios, le das a solicitar revisión, que eso también ya lo hice, y una vez enviada la reconsideración, ten paciencia y espera que aparezcan mensajes sobre tu estado de revisión en Search Console. Te avisaremos cuando hayamos revisado la web. En esto se tardan a veces bastantes semanas. Con todas las personas que estoy hablando en ese grupo de WhatsApp que te digo, a veces se han tardado 2 meses, a veces se han tardado una semana, entonces depende. Incluso esto le puede pasar a cualquiera. Si le pasó al Search Engine Journal, nos puede pasar a nosotros que somos simples mortales. Te pueden dar una penalización de la noche a la mañana por algo que tú no tenías previsto. En este caso, digamos, cuando es una web así que es sumamente white, que no estás ni siquiera copiando contenido, que no estás metiendo enlaces, que no has hecho nada que te indiquen que por eso te podrían penalizar, pues entonces tú no esperas una penalización y te llegan este tipo de cosas. Las penalizaciones son normales en este mundo del SEO, llegan a cada rato. No va a haber ningún SEO experimentado que te diga que nunca lo han penalizado, porque entonces no es experimentado. Lo que sí tienes que hacer es aprender a lidiar con penalizaciones. Por ejemplo, en los sitios web que son sumamente white hat, muy difícilmente vayas a recibir una penalización, a menos que sea por una cagada de estas que tú no tengas previsto. En los sitios web black hat sí existe mucho más esto de las penalizaciones. A mí me pasó hace poco en una web que tengo black hat, que es para una PBN, que me la penalizaron hace poco, pero en esa pues tenían toda la razón del mundo porque he hecho exactamente todo lo que ellos indican que no hagamos. Entonces también, si tú te quieres pasar de lanza haciendo las cosas que te indican que no hagas, pues entonces ¿qué más puedes esperar? A mí en lo personal en este canal no me gusta hablar de Black Hat, siempre suelo hablar más que todo de White Hat porque sé que me siguen, la mayoría son novatos los que me siguen, casi el 90% del grupo de los Super SEO en Facebook, con una encuesta que hice hace poco, indicaron que eran novatos. Entonces yo por eso me pongo a hablar más que todo de la parte de White Hat, porque sé que si hablo Black Hat muchas personas las van a penalizar y pues van a tener este tipo de problemas. Muy bien, espero que te hayan servido todo este tipo de consejos y nos vemos hasta un próximo video. Bye.